Hola comunidad, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues acompañándolos una vez más con otra cápsula para platicar un poco acerca de todas estas bebidas que hemos venido probando a lo largo de estas diferentes semanas. Y bueno, hoy quiero tocar un tema que ya me lo habían pedido, que es el asunto del whisky japonés. Y pues quiero regresar una vez más al tema whisky, que como todos saben, realmente soy un enamorado del whisky. Y bueno, pues si recordarán, el martes pasado estábamos catando un Goshu, que es justamente un Amazake. Y bueno, para seguir con esta línea de esta onda japonesa, que curiosamente esta semana he tenido mucha onda ahí como japonesa, algunas cosas a lo largo de estos días han tenido mucho que ver con Japón sin querer un poco. Entonces, bueno, pues ¿por qué no? Para terminar estas cápsulas, pues me gustaría terminar esta semana, quiero decir, porque bueno, normalmente como saben hago una cápsula una vez por semana o dos. En este caso quiero cerrar la serie de cápsulas con un Pure Malt, que es un whisky de Nikka. Ya les platicaré ahorita un poquito de este whisky, que es una auténtica joya y que como ven, pues ya prácticamente me lo estoy terminando. Así que antes de que sea cosa del pasado, pues lo comparto con ustedes. Y sobre todo decía porque en algún momento por ahí me habían pedido que hablara del sake japonés. Y bueno, pues aquí tienen, vamos a hablar el día de hoy de un sake japonés y un poco del contexto del del whisky japonés. Me quedé con la onda del sake. Y nada, pues hablar un poco acerca del whisky japonés, que tiene una historia fascinante, realmente muy interesante. No es una historia tan longeva como el caso, por ejemplo, del whisky escocés o del whisky irlandés, pero el whisky japonés en los últimos años ha tomado muchísima relevancia y sin lugar a dudas, pues es uno de los grandes íconos para todos los que somos fanáticos del whisky. Claramente es una referencia inevitable. Todo mundo de los que somos, sobre todo si te gusta mucho el whisky escocés, el scotch, pues sin lugar a dudas hay una gran referencia para el caso del whisky japonés. Y bueno, hoy dije vamos a probar este whisky, a ver si se puede ver por ahí la etiqueta. Este es un whisky de la destilería Nikka. Nikka es una destilería que tiene una historia muy interesante. Se fundó allá por el año de 1940 y el fundador de esta destilería es toda una institución del whisky japonés. Pues él es considerado el padre del whisky japonés y estoy hablando de Masataka Taketsuru, que sería el gran fundador, no solamente decía de la destilería Nikka, sino a su vez de la historia del whisky en Japón. Taketsuru fue un hombre de ciencia, fue un hombre que durante su juventud estudió en diferentes escuelas para mejorar lo que ya hacía su familia. Ellos producían sake. Esta es una familia que viene de Hiroshima y ellos pues se dedicaban a la producción específicamente de sake. Ya en su adolescencia Taketsuru se interesó mucho por la producción de la familia y lo que hizo fue pues ponerse a estudiar, que esto es lo importante, que lo he dicho ya muchas veces, esto del estudio tan importante que es, ¿no? Y bueno, pues se puso a estudiar para poder mejorar el sake, que ya de manera tradicional y de manera pues un poco digamos con esta tradición casi artesanal, pues se venía, o artesanal mejor dicho, se venía realizando. Lo que después llevó a Taketsuru a estudiar a Escocia. Taketsuru llegó a Escocia a principios del siglo pasado, finales del 19, principios del siglo pasado, básicamente a estudiar cómo se destilaba el whisky en aquel lugar, en aquella época. Y bueno, con esta metodología tan delicada, tan detallada, tan meticulosa, que es parte intrínseca de la tradición cultural japonesa, pues lo que hizo Taketsuru fue tomar nota de cada detalle, de cada cosa de lo que se hacía en Escocia, todo en su libreta. Él llegó a pedir chamba porque después de la escuela lo que hacía era ir a buscar trabajo, porque lo que quería era aprender.
de manera extramuros, no se quedaba solamente con lo que pasaba en la escuela, también iba al campo, digamos. Entonces lo que hizo fue meterse a las destilerías y tomar nota y hacer gráficas de cómo se destilaba en pot still, cómo se destilaba en patent still, que en aquel momento hay que recordar que Aeneas Coffey ya había inventado el patent still y que los escoceses ya lo estaban explotando, que es justamente lo que hace tan famoso al Scotch. Entonces él toma nota de todo esto, regresa a Japón, ya incluso casado, y él y su mujer lo que hacen es meterse al tema del whisky, aunque él básicamente trabajaba para una empresa muy famosa que se llama Suntory, y de hecho es una empresa que al día de hoy sigue produciendo whisky. Ellos en el caso Suntory hacen cervezas, hacen whisky, hacen vinos también en el norte de Japón. Y entonces lo que hace Taketsuru es enseñarle a la gente cómo se hacía el Scotch y de esta manera replicarlo. Algo muy interesante es que Japón tiene las condiciones geoclimáticas muy similares a las que hay en Escocia. Clima oceánico, lo cual permite tener zonas pantanosas, y al tener zonas pantanosas también se encuentra la turba, que justamente en este whisky hay esta presencia de turba, que a mí personalmente me encanta. De ahí que sea yo un gran fanático de los whiskies de Islay, particularmente por ese perfil de turba. Y en el caso de este Pure Malt también vamos a encontrar ese perfil de turba. Bueno, pues es que en Japón hay turba y la malta también se trabaja de la misma forma que se hace en Escocia, ahumándola con turba. Entonces, pues Taketsuru encontró en su propio país todas las condiciones para poder hacer el whisky de la misma manera en la que se hacía en Escocia. Incluso si trazamos una línea en los paralelos que unen en la parte del norte de Japón, Sapporo, toda esta zona, con la región centro de Escocia, vamos a encontrar esta misma línea. Es por eso que comparten mucha de la misma climatología. Otra cosa muy interesante es que Taketsuru no solamente, al ser un visionario, no solamente se contenta con trabajar para Suntory, decide renunciar, entra a Yamazaki, que prueben Yamazaki, es una destilería muy interesante. Buscaremos de Yamazaki algo y lo vamos a probar aquí también. Y bueno, él básicamente lo que hace es fundar Yamazaki, tal cual, es el gran fundador de esta destilería, que al día de hoy es una de las grandes referencias del whisky en Japón también. Pero bueno, él buscaba tener un proyecto individual, porque Yamazaki era una sociedad, y lo que pasa años después, eso pasa en 1923, cuando se funda Yamazaki, y luego, 17 años después, ya con un proyecto personal, funda Nikka. Nikka es ya el proyecto, digamos, completamente personal de Taketsuru. Ahora, lo que hace en este caso Masataka Taketsuru es buscar replicar todo eso que él sabía y algunos secretitos que en las otras destilerías evidentemente no había soltado, porque pues obvio, es normal, ¿no? Al trabajar en estos proyectos, y él siempre tuvo, ¿no? En sus memorias cuenta que siempre tuvo esta intención de crear una empresa propia. Entonces también se guardó algunos secretos que ahora sí nos comparte, o nos compartió, mejor dicho, a lo largo de su vida, con estas maravillas que creó. Entre la enorme, digamos, variedad, porque es un portafolio muy amplio, una oferta muy amplia la que se tiene en la destilería Nikka. Tengo aquí uno de los whiskies que es uno de mis favoritos. Hay varios, hay muchas, decía. He tenido oportunidad de probar diferentes etiquetas de Nikka, y en este caso vamos a probar algo que se llama Pure Malt, Nikka Pure Malt Black. En este caso vamos a encontrar que la serie es una serie. Esta es de la Pure Malt, Nikka Pure Malt, es una serie. Hay tres. El Black, que es el más complejo, el que está mucho más cargado de turba, y se llama Black por el color que tiene. Pueden ver el color tan profundo.
le sigue el red y luego sigue el white. En el caso de los tres es muy diferente el perfil. Para black lo que se busca es el perfil de turba, completamente el aroma a turba, justo black por el color, pero este color se lo imprime el humo con el que se trabaja las whiskey malts. Luego está el red, que es, digamos, la parte intermedia, que es más frutal, que tiene ciertas notas turbadas, o turbosas, pero que no tiene esta complejidad del black. Seguimos al white, y en el caso del white es un whisky, digamos, que tiene un perfil también mucho de turba, muy maltoso, un poco menos frutal, y sin lugar a dudas, digo, eso está como para cada quien, ¿no? Ahí puede elegir si te gustan más los whiskies que sean con mucha más turba, sería black. Si te gusta algo también turbado, pero más maltoso, está el white. Y si buscas algo más bien frutal, algo que se parezca un poco más al American Whiskey, entonces está el red. En esta serie, digamos, ¿no? Tienen muchos otros whiskies, pero digamos que en esta serie podríamos decirlo de esa manera. Ahora, algo muy interesante es que Pure Malt no es una marca. Pure Malt en Japón se refiere a la mezcla de whiskies de malta. Los que son 100% malta. Ya he explicado que cuando hablamos de malta o malt es 100% cebada. Solo en el caso de los grain o los blend grain hablamos de otros granos que no sean cebada, como el trigo o como el centeno. Pero para los grandes whiskies generalmente solo se utiliza cebada. Por eso se refiere uno a este concepto como malta. En Japón, la nomenclatura que se aplica en Escocia es diferente. Se parecen, pero no son iguales. Acuérdense que en Escocia la regulación, la última regulación se hizo apenas hace unos 15 años y se hizo un reacomodo. En el caso de Japón, pues digamos que es una industria mucho más reciente, nace, digamos, a principios del siglo pasado y se consolidaría hacia mediados, hacia los 40, 50 y 60, que es cuando se consolida la industria japonesa del whisky. Ahora, el Pure Malt, entonces, en el caso particular de estos whiskies, no solo de Nikka, en general en Japón, cuando vemos la frase Pure Malt, se refiere a whiskies que son single malts, lo que equivaldría a un single malt en Escocia, pero mezclados de diferentes destilerías. En Escocia pasa algo muy parecido, pero en Japón esto es norma. Entonces, para Pure Malt, entonces tenemos Pure Malt de diferentes destilerías, pero se mezclan en una sola, en este caso en Nikka, y bajo la supervisión del Master Blender de Nikka. Entonces lo que se hace es recolectar los diferentes whiskies, siempre single malts, se mezclan en este caso, pero quien supervisa y quien le da el perfil es el Master Blender de Nikka. Así es como funciona. Entonces, bueno, dicho lo cual, y como ya saben todos ustedes, porque ya algunos me siguen con estas cápsulas, el whisky en el caso particular, en lo personal, a mí no me gusta mezclarlo con nada, menos estas joyas, decíamos, ni con hielo ni nada. A veces he puesto aquí una piedrita fría que ya lo han visto. Y bueno, en este caso vemos primero el color. Tiene un color ámbar profundo, tonalidades doradas, ciertos destellos oro viejo, muy limpio, brillante. Vamos aquí a hacer girar el drum. Acuérdense que yo realmente amo estos drum, ya que he explicado, básicamente por su forma. Si no cuentan con un drum de estas características, busquen una copa para vino. Muchos las que son para oporto, madeiras, marsalas, para vinos generosos, tienen esta forma tulipán, muy similar a este drum. Hay diferentes tipos de drum, hay otros drum más abiertos, pero a mí me gusta este drum más como tulipán porque concentra el aroma. Entonces giramos el drum y bueno, los aromas increíbles, ¿no? Se nota mucho la turba, podemos apreciar los aromas ahumados, ligeramente herbáceo y una ligera nota de chocolate.
esta nota terrosa característica de la turba, que nos da un perfil de aroma complejo, muy elegante. No tiene la fuerza abrumadora de un Laphroaig, pero sin lugar a dudas tiene ese perfil a turba tan particular. La turba que hay en Japón es diferente a la turba que hay en Escocia, por el tema de la composición orgánica. Seguimos y vamos a probar. En boca sigue este remanente de turba, el remanente ahumado, este aroma a chocolate, este aroma herbáceo, sigue estando en boca, muy redondo, seco, fácil, muy terso, diría yo sedoso en boca. Realmente un whisky extraordinario, que tiene un final muy largo y que al pasar por la boca lo único que deja es una sensación verdaderamente placentera, agradable, maravillosa. Una cosa increíble, la verdad. A mí me emociona. Ya sé que dirán, estoy medio loco. Sí, un poco. La verdad es que me emocionan estos whiskies. Son de esos whiskies que me tocan el corazón. Me enamoran cada vez que doy un sorbo de estas maravillas. Me enamora cada vez más, ¿no? El amor que le tengo a los whiskies crece con estas joyas. Y bueno, pues gracias comunidad por ver esta cápsula. Seguiré tocando otros temas, insisto, ya se y que ahí están en la fila, pero los vamos a ir compartiendo poco a poco, los vamos a ir siguiendo. Bueno, pues los invito a que nos sigan todavía aquí en la fanpage de Academia Mexicana de Enogastronomía, en la fanpage de Frecuencias AMEC. No se pierdan el programa mañana a las 6 de la tarde, Frecuencias AMEC, ya saben, siempre ahí con el tema cervecero. Mañana tenemos un programa muy interesante, no se lo pierdan. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos. También gracias a mi hermano Daniel, que está aquí apoyándome con la cámara. Y bueno, pues un saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias. Kanpai.